¿Y si te dijera que Dios nunca estuvo lejos de ti? Que lo que llevas años buscando en templos, en personas, en señales espectaculares, en respuestas inmediatas, siempre estuvo más cerca de lo que imaginas, dentro de ti, alrededor tuyo, en lo cotidiano. Muchas veces nos convencemos de que Dios es un ser distante, lejano, inalcanzable, que solo se manifiesta en milagros extraordinarios o en momentos místicos que parecen reservados para unos pocos especiales. Y ahí es donde nos equivocamos. La realidad es que Dios está mucho más cerca de lo que piensas, y el hecho de que no lo sientas no significa que no esté actuando en tu vida. Piensa un momento en todas las veces que sentiste que estabas completamente solo, que nadie te escuchaba, que ni siquiera tus oraciones tenían eco. ¿Recuerdas esa sensación de vacío en el pecho, esa desesperación por encontrar a alguien que te comprendiera? Lo curioso es que en esos momentos de aparente silencio, Dios estaba allí, pero no de la forma que tú esperabas. Él no siempre se manifiesta con ruido, con luces brillantes o con voces que estremecen. Muchas veces aparece en un susurro, en una calma que llega cuando ya no puedes más, en un abrazo inesperado, en un consejo oportuno, en esa fuerza interna que no sabes de dónde sacaste para seguir adelante. El problema es que vivimos en una época donde lo inmediato se ha vuelto un ídolo. Queremos que Dios actúe ya, que nos dé señales rápidas, que nos resuelva la vida al instante. Pero Dios no trabaja bajo la lógica de la ansiedad humana, porque si lo hiciera, nunca aprenderíamos nada. Él se muestra en lo invisible, en lo aparentemente pequeño, en lo que pasa desapercibido. Y por eso, muchos lo pasan por alto, porque buscan a un Dios de espectáculo, cuando lo real es que Dios se esconde en lo sencillo. Quizás no lo has notado, pero Dios se manifiesta en la respiración que cada día te mantiene vivo, en el sol que ilumina tus mañanas sin que lo pidas, en el perdón que alguien te dio aunque no lo merecías, en la oportunidad que llegó cuando ya estabas a punto de rendirte, y sobre todo, en la forma en la que la vida te empuja, una y otra vez, a levantarte incluso después de tus peores caídas. Ese es Dios, no distante, no lejano, sino aquí, presente, tan cerca que muchas veces no lo ves porque estás demasiado ocupado buscándolo en otro lado. Hoy quiero que te preguntes con total honestidad, ¿y si la razón por la que no sientes a Dios no es porque Él esté lejos, sino porque tu mente está llena de ruido, de distracciones, de miedos, de expectativas irreales? Quizás la ausencia no está en Dios, sino en tu capacidad de detenerte y escucharlo. Porque Dios no se esconde, somos nosotros quienes nos cegamos. Por eso este vídeo no es para convencerte con teorías, sino para ayudarte a abrir los ojos y el corazón. Porque si entiendes esto, tu vida puede cambiar radicalmente. Dejarás de perseguir a Dios como si fuera un fugitivo y empezarás a reconocerlo en cada latido de tu propia existencia. ¿No te parece curioso que muchas veces hables con Dios como si le estuvieras gritando a un cielo vacío? Levantas tus oraciones esperando que viajen kilómetros hacia arriba, que atraviesen nubes, galaxias, distancias infinitas, cuando en realidad Dios ya estaba escuchando antes de que pronunciaras una sola palabra. La imagen que tenemos de un Dios allá arriba es una ilusión que nos aleja de la verdad. Él nunca estuvo en un lugar remoto, esperando a que tú lo alcanzaras con tu fe. Él siempre estuvo aquí, a un suspiro de distancia, en el centro mismo de tu corazón. Pero, ¿por qué entonces sentimos tantas veces que nuestras oraciones rebotan contra el techo? La respuesta es sencilla y dura a la vez, porque buscamos a Dios en el lugar equivocado. Lo buscamos en emociones pasajeras, en rituales mecánicos, en resultados inmediatos. Queremos sentir un subidón espiritual que nos convenza de que Él está presente. Sin embargo, Dios no depende de tu adrenalina ni de tus sensaciones. Él es constante, estable, eterno, incluso cuando tú estás quebrado, confundido y lleno de dudas. La paradoja es que, mientras más lo buscamos afuera, más nos perdemos de lo que ya está adentro. Es como alguien que busca desesperadamente sus llaves por toda la casa cuando todo el tiempo las tenía en el bolsillo. Así vivimos, mendigando señales, rogando milagros, buscando pruebas de que Dios existe, cuando todo lo que necesitas ya fue depositado dentro de ti. Ese vacío que sientes, esa hambre de algo más, no es la ausencia de Dios, es la señal más clara de que Él te habita y te está llamando. Y aquí es donde entra algo fundamental, tu capacidad de silencio. ¿Sabías que el ruido constante en tu mente es la principal barrera entre tú y Dios? Entre preocupaciones, miedos, comparaciones, exigencias, redes sociales y metas incumplidas, tu mente nunca se calla. Y Dios, en lugar de competir con ese ruido, se revela en lo contrario.
en el silencio. Es por eso que cuando la vida te frena de golpe, cuando pierdes algo, cuando la soledad te envuelve, cuando no queda nadie más, ahí de repente lo sientes más claro. Porque Dios estaba, pero ahora por fin puedes escucharlo. Tal vez este sea tu caso ahora mismo. Estás viendo este vídeo porque hay un eco en tu interior que no puedes apagar. Has probado de todo para sentir plenitud, amistades, relaciones, dinero, proyectos, logros, y aún así hay un hueco que nada llena. Ese vacío no es un error, es un recordatorio. Fuiste creado para algo más grande que lo que el mundo puede darte. Fuiste diseñado para reconocer a Dios no afuera, sino adentro. Y ahí está la clave. Si dejas de buscarlo como si fuera un tesoro escondido en otro planeta y comienzas a reconocerlo en cada respiración, en cada instante, descubrirás algo que transformará tu vida. Dios nunca estuvo lejos. El problema es que tú estabas distraído. Imagina a un hombre llamado Andrés. Desde pequeño escuchó que Dios estaba en los cielos, sentado en un trono lejano, observando desde la distancia. Creció con la idea de que, para encontrarlo, debía hacer grandes sacrificios, viajar a lugares sagrados, cumplir rituales estrictos. Y así pasó la mitad de su vida, corriendo detrás de algo que nunca terminaba de alcanzar. Un día, cansado y vacío, decidió emprender un viaje. Vendió lo poco que tenía y recorrió montañas, templos, iglesias antiguas, desiertos, buscaba respuestas, buscaba señales. En cada lugar preguntaba a sabios, pastores, monjes, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo encontrarlo? Algunos lo miraban con compasión, otros le daban fórmulas complicadas, otros lo dejaban con más dudas que certezas. Y mientras más buscaba, más lejos sentía a Dios. Una noche, después de años de caminar sin rumbo, Andrés se derrumbó en medio de un bosque. Exhausto, lloró con rabia y gritó al cielo: Dios, ¿dónde estás? He gastado mi vida buscándote y no te encuentro. ¿Por qué te escondes de mí? El eco de su voz se perdió entre los árboles, y el silencio lo envolvió. En ese momento, entre lágrimas y desesperación, escuchó una voz muy suave, tan tenue que al principio creyó que era su imaginación. La voz le susurró: deja de buscarme afuera. Yo siempre estuve dentro de ti. Andrés quedó paralizado. No era un trueno, no era un milagro visible, no era un ángel bajando del cielo. Era algo mucho más íntimo. Era la certeza de que Dios nunca lo había abandonado. Recordó todos esos momentos en que había sentido paz en medio de la tormenta, en que una idea le dio claridad, en que alguien apareció justo cuando más lo necesitaba. Todos esos instantes que había descartado como coincidencias, ahora los veía como señales de que Dios siempre había estado guiando sus pasos. La ironía lo golpeó como un rayo. Había gastado años buscando a un Dios lejano, y al final lo encontró en el único lugar donde nunca había mirado, en su propio corazón. Esa noche no necesitó templos, ni montañas, ni rituales. Solo cerró los ojos, respiró profundo y se dio cuenta de que lo que buscaba siempre estuvo con él. La historia de Andrés es la de muchos de nosotros. Creemos que Dios se esconde, que necesitamos alcanzar un nivel especial de espiritualidad para encontrarlo. Pero la verdad es que Él se revela en lo simple, en lo cotidiano, en lo invisible. El problema no es que Dios esté lejos, el problema es que miramos hacia afuera cuando la verdadera respuesta estaba en lo profundo de nuestro ser. Y aquí quiero que te detengas un momento. Pregúntate, ¿cuántas veces has corrido detrás de cosas externas para llenar tu vacío? ¿Cuántas veces has creído que si cambias de lugar, de trabajo, de relación o de situación, por fin vas a sentir paz? Tal vez hoy sea el momento de hacer lo contrario, de detenerte, callar y escuchar. Porque puede que descubras lo mismo que descubrió Andrés, que Dios ya está más cerca de lo que imaginas. Imagina ahora a una mujer llamada Sofía. Ella no buscaba a Dios en templos lejanos ni en viajes,
sino en la aprobación de las personas. Desde muy joven creyó que, si agradaba a todos, si era perfecta en todo lo que hacía, entonces Dios estaría complacido con ella. Su vida se convirtió en un escenario, siempre sonriendo, siempre siendo la fuerte, siempre aparentando que todo estaba bajo control. Por dentro, sin embargo, Sofía estaba rota. Pasaba noches enteras llorando en silencio, preguntándose por qué, si hacía todo bien, seguía sintiendo ese vacío tan grande en el alma. Y lo más doloroso era que pensaba que Dios estaba enojado con ella, que no era lo suficientemente buena para que él la mirara. Un día, en medio de esa presión insoportable, Sofía colapsó. No pudo seguir con la máscara, y se quebró frente a una amiga de confianza. Entre lágrimas confesó: siento que Dios está lejos, que nunca lo voy a alcanzar. Su amiga no le dio sermones ni discursos, solo la abrazó y le dijo algo que cambió su vida: Dios no te ama porque seas perfecta, Dios te ama porque eres su hija. Esas palabras penetraron en lo más profundo de su corazón. Por primera vez entendió que Dios no estaba esperando a que ella hiciera todo bien para acercarse. Él ya estaba allí, incluso en medio de sus errores, incluso en medio de sus caídas. Lo que la separaba de Dios no era su imperfección, sino su creencia de que debía ganarse ese amor. Esa noche, Sofía se arrodilló en su habitación. No con frases ensayadas, no con un ritual, sino con la verdad de su corazón roto. Y allí, en el silencio de su cuarto, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Era como si Dios le susurrara lo mismo que a Andrés: siempre estuve aquí, solo estabas buscando en el lugar equivocado. Ahora quiero que tomes esta historia y la mires como un espejo. ¿Cuántas veces te has exigido ser perfecto para sentirte digno del amor de Dios? ¿Cuántas veces creíste que Él te mide con una lista interminable de condiciones? La psicología nos enseña que gran parte de nuestra ansiedad nace de esa necesidad de validación externa, de querer ser aceptados. Pero espiritualmente, la verdad es mucho más liberadora. No necesitas ser perfecto para que Dios esté cerca de ti. El amor de Dios no se gana, se recibe. Y eso es lo que lo hace tan transformador. Porque una vez que dejas de correr detrás de la perfección, puedes empezar a caminar desde la gratitud. Cuando lo entiendes, todo cambia. Dejas de buscar un Dios que parece lejano, y descubres a un Padre que ya habita en ti, esperando a que te permitas descansar en su amor. Ahora quiero que conozcas a Lucas. Lucas siempre creyó que Dios solo se manifestaba a través de grandes milagros, de eventos espectaculares o señales imposibles de ignorar. Cada vez que algo bueno sucedía en su vida, lo atribuía al azar, cada dificultad, a su mala suerte. Pasaba los días esperando un momento extraordinario, algo que le demostrara que Dios existía y que estaba pendiente de él. Un día, Lucas sufrió una pérdida muy grande: su empleo, su rutina, su seguridad. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies y que su mundo se desmoronaba. En medio del dolor y la confusión, se sentó en un parque a observar a la gente pasar. No era un lugar sagrado ni tenía ningún objeto religioso a la vista, solo bancos, árboles y el ruido de la ciudad. Mientras lo hacía, empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: un niño compartiendo su merienda con un perro callejero, una pareja ayudándose mutuamente a cargar unas bolsas, un anciano sonriendo con gratitud mientras alimentaba a las palomas. Algo dentro de él cambió. Por primera vez vio que no todo estaba perdido, que había bondad, cuidado y propósito a su alrededor. Lucas comprendió entonces algo crucial: Dios no necesitaba aparecer con luces o truenos para estar presente. Cada acto de amor, cada instante de generosidad, cada pequeño milagro cotidiano, era su manera de decir: estoy aquí. Su percepción cambió, ya no necesitaba buscar afuera lo que siempre había estado delante de sus ojos. Esta historia de Lucas refleja lo que muchos vivimos sin darnos cuenta. Creemos que necesitamos experiencias extraordinarias para sentirnos conectados con Dios, cuando lo real es que cada día nos ofrece oportunidades para percibirlo en lo ordinario. La espiritualidad no es solo grandes gestos, es también notar el toque divino en lo simple, en un gesto amable, en un instante de paz, en una sensación de alivio inexplicable. Y aquí es donde entra la reflexión psicológica. Nuestra mente tiende a ignorar lo pequeño, a minimizar lo cotidiano. Sin embargo, reconocer a Dios en lo simple nos entrena a ser conscientes, agradecidos y receptivos. Cuando aprendes a ver lo divino en lo ordinario, dejas de buscarlo en un lugar imaginario y comienzas a vivirlo. Cada respiro, cada encuentro, cada momento se convierte en evidencia de su presencia.
Por eso, si alguna vez sentiste que Dios estaba lejos, presta atención a lo que te rodea. Observa, escucha, siente, porque quizás no está en un templo distante ni en un milagro espectacular, sino en cada pequeño detalle que hasta ahora habías pasado por alto. Lucas lo descubrió, y vos también podés hacerlo si dejas de buscar afuera y empezás a mirar dentro y alrededor de vos. Hasta ahora viste historias de Andrés, Sofía y Lucas, personas diferentes, vidas distintas, pero con un hilo común. Todas compartían la sensación de que Dios estaba lejos, inaccesible, y todas descubrieron que la verdad era opuesta. Dios siempre estuvo ahí, en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que parecía insignificante. Y la pregunta que te queda es clara: si ellos pudieron descubrirlo, ¿por qué vos no? La respuesta no está en Dios, está en vos. Está en la manera en que tu mente percibe el mundo, en cómo tu corazón se ha acostumbrado a buscar lo extraordinario y a ignorar lo simple. Cada vez que sentís vacío, ansiedad o frustración por no ver a Dios, en realidad lo que ocurre es que tu atención está puesta en lugares equivocados. Resultados, expectativas, comparaciones, logros que parecen definir tu valor. Y mientras sigas ahí, el silencio se confunde con ausencia. Pero hoy quiero que cambies esa perspectiva. Must be something heaven sends. Payback for the love I spent. Cierra los ojos por un instante y piensa en un momento reciente en que algo te dio paz sin que lo planearas. Un mensaje inesperado, un acto de bondad que te tocó, un instante de claridad en medio del caos. Eso no fue casualidad. Eso fue Dios actuando, guiándote, recordándote que no está lejos. No lo percibiste de inmediato porque buscaba señales espectaculares, pero estaba ahí, constante, paciente, silencioso. Desde la psicología, lo que ocurre es simple: nuestra mente tiende a sobrevalorar lo extraordinario y subestimar lo cotidiano. Esto genera ansiedad y frustración porque creemos que lo divino se mide por intensidad o por espectacularidad. Pero la espiritualidad auténtica se manifiesta en la percepción, en la atención consciente, en la capacidad de reconocer el milagro en lo simple. Cada sonrisa, cada acto de amor, cada instante de silencio y claridad, es una señal de que Dios está presente. Hoy te invito a un ejercicio práctico. Durante un día entero, presta atención a todo lo que te rodea. No para juzgarlo, criticarlo o analizarlo, sino para percibirlo como un acto de Dios en tu vida. Cada interacción, cada respiro, cada pensamiento amable, es evidencia de su presencia. Si lo haces con conciencia, vas a notar algo sorprendente. Tu sensación de vacío comenzará a disminuir y empezará a aparecer una paz silenciosa, pero firme, que hasta ahora no habías reconocido. La clave es que dejes de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro y alrededor de vos. Dios no está en un lugar distante ni en un momento imposible de alcanzar. Está en cada decisión, en cada instante, en cada latido de tu vida. Y cuando entendés eso, tu forma de vivir cambia. Dejas de correr, dejas de exigir, dejas de esperar milagros espectaculares y empezás a experimentarlo aquí y ahora, en cada detalle. Ahora quiero que cierres los ojos por un momento y te imagines algo. Estás solo en tu habitación, sin ruido, sin distracciones. Nada cambia en el mundo exterior, pero dentro de vos, sentís un vacío que hasta ahora has intentado llenar con 1000 cosas diferentes. Trabajo, logros, relaciones, entretenimiento, todo lo que parecía necesario para sentirte completo. Y allí, en ese silencio, te das cuenta de algo estremecedor. Dios nunca te abandonó, ni siquiera por un segundo. Lo impactante es que, mientras corrías buscando respuestas, Él te estaba formando, te estaba guiando, te estaba preparando en secreto. Cada dificultad, cada tropiezo, cada caída no fue castigo ni abandono. Fue un acto de amor silencioso, una manera de acercarte a lo que realmente importa. La vida no conspira contra vos, incluso cuando parece cruel. Conspira para que abras los ojos y reconozcas su presencia en cada detalle que hasta ahora pasaste por alto.
Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has sentido esa desesperación por no encontrar a Dios? ¿Cuántas veces la ansiedad te hizo creer que estabas solo, cuando en realidad Él estaba allí, trabajando en tu vida de formas invisibles? Esa desconexión no es culpa de Él, es una oportunidad para que entrenes tu percepción, para que aprendas a escuchar en el silencio, a ver en lo pequeño, a sentir en lo ordinario. Te lo digo con toda sinceridad, la mayoría de las personas viven toda su vida creyendo que Dios está lejos, cuando en realidad lo llevan dentro. Lo que cambia no es la distancia de Dios, sino la manera en que abrís tus ojos, tus oídos y tu corazón. Cada gesto amable que recibís, cada momento de claridad, cada sensación de paz que no podés explicar, es un recordatorio de que Él siempre está actuando a tu favor. Hoy quiero desafiarte, deja de buscarlo en lugares lejanos, deja de esperar señales imposibles, deja de medir su amor con tus estándares humanos. Empezá a mirarlo en lo que ya tenés, empezá a percibir su presencia en cada detalle de tu vida cotidiana. Porque cuando entendés esto, tu perspectiva cambia, tu ansiedad se disuelve y tu corazón empieza a latir en sincronía con la certeza de que nunca estuviste solo. El desafío no es encontrar a Dios, el desafío es permitirte reconocerlo aquí y ahora. Y si estás dispuesto, si realmente abrís tu mente y tu corazón, vas a sentir algo que transformará tu existencia, la paz profunda que proviene de saber que lo que siempre buscaste afuera, siempre estuvo dentro y alrededor de vos. Ahora que entendiste que Dios nunca estuvo lejos, es momento de llevar esa idea a la práctica. No basta con solo escuchar historias o reflexionar. Para que tu corazón y tu mente lo perciban de verdad, necesitas entrenar tu atención y abrirte a lo que ya está presente. Primero, comienza por observar tu entorno. Durante un día entero, haz el ejercicio de notar los pequeños detalles que normalmente pasarías por alto. La brisa en tu rostro, un gesto amable de un extraño, un sonido que te genere calma. Cada uno de estos momentos es una señal silenciosa de la presencia de Dios. No busques algo extraordinario, lo extraordinario ya está en lo ordinario, solo tenés que aprender a verlo. Segundo, practica el silencio consciente. Dedica al menos 5 minutos cada día a cerrar los ojos, respirar profundo y simplemente escuchar. Sin expectativas, sin planes, sin juicios. Notarás que en ese silencio empieza a surgir una sensación de paz inexplicable, un espacio donde podés sentir a Dios actuando a través de tu propia calma y claridad interior. Tercero, agradece lo que ya está. La gratitud es un puente poderoso entre tu vida cotidiana y la percepción de lo divino. Cada vez que reconozcas algo bueno, incluso lo más simple, estás conectándote con la energía de Dios. La mente humana a menudo se enfoca en lo que falta. Entrenarla para notar lo que ya está es un acto espiritual y psicológico que transforma tu percepción de la realidad. Cuarto, reconoce tus emociones. No intentes bloquear ni esconder tus sentimientos de soledad, miedo o frustración. Dios se revela muchas veces en esos momentos de vulnerabilidad. Permitirte sentir es permitir que su presencia sea tangible, porque en el reconocimiento de tu propio estado interno, abrís espacio para la guía divina y la claridad interior. Por último, recordá que este proceso no es instantáneo. No se trata de tener una epifanía de un día para otro, sino de construir hábitos conscientes que te conecten con la vida y con Dios a diario. Cada respiración, cada mirada, cada gesto amable, cada instante de silencio, es un recordatorio de que Él nunca estuvo lejos. El cambio real ocurre cuando comenzás a internalizar esta práctica y permitís que transforme tu percepción y tu manera de vivir. Hoy te invito a empezar con estos pasos, a experimentarlos con sinceridad y apertura. No busques milagros espectaculares, no esperes señales imposibles, el milagro ya está ocurriendo frente a tus ojos. Solo necesitas verlo y sentirlo. Y cuando lo hagas, descubrirás que Dios está más cerca de lo que jamás imaginaste. Imagina a Valeria, una joven que siempre se sintió desconectada, como si la vida estuviera ocurriendo fuera de su alcance. Durante años buscó a Dios en lugares lejanos, retiros espirituales, libros, charlas motivacionales. Pero cada intento la dejaba con la sensación de vacío, como si algo faltara, como si el misterio divino permaneciera inalcanzable. Un día, decidió probar algo diferente. Siguiendo un consejo que había escuchado pero nunca aplicado, comenzó a prestar atención a lo cotidiano, la sonrisa de su vecino, el canto de los pájaros al amanecer, la sensación del sol en su piel mientras caminaba al trabajo. Al principio, parecía simple, casi irrelevante.
Pero con el tiempo, empezó a notar algo extraordinario. Cada pequeño instante se sentía lleno de significado, como si hubiera un hilo invisible conectando todos los detalles de su vida. Sofía, su amiga, la observaba y le preguntaba qué estaba pasando. Valeria respondió con emoción: no sé explicarlo del todo, pero siento que Dios está aquí, en todo esto. Que nunca estuvo lejos, solo yo estaba mirando en el lugar equivocado. Esa claridad la transformó. Su ansiedad disminuyó, su corazón se sintió más ligero, y comenzó a tomar decisiones desde un lugar de paz en lugar de miedo o urgencia. El cambio no fue instantáneo ni espectacular. No hubo luces ni milagros visibles. Lo que ocurrió fue sutil, profundo y constante. Valeria empezó a percibir la presencia de Dios en cada momento. Aprendió a escuchar su propia intuición, a valorar los pequeños milagros diarios y a confiar en que cada dificultad tenía un propósito, incluso cuando no lo entendía completamente. La historia de Valeria refleja algo esencial. Cuando aprendemos a aplicar las prácticas de observación, silencio, gratitud y reconocimiento emocional, nuestra percepción de lo divino cambia radicalmente. Lo que antes parecía ausente, ahora se vuelve evidente. Lo que antes generaba ansiedad, ahora se transforma en paz. Lo que antes se sentía vacío, ahora se llena de propósito. Esto es lo que quiero que comprendas. La presencia de Dios no depende de eventos extraordinarios ni de pruebas externas. Depende de tu capacidad de ver, sentir y aceptar lo que ya está ocurriendo a tu alrededor. Y cuando lo logras, tu vida comienza a reflejar esa conexión, de manera tangible en tus relaciones, tus decisiones y tu paz interior. Conoce a Martín. Era un hombre que había perdido casi todo: su trabajo, su relación, la confianza en sí mismo. Cada día se despertaba con la sensación de que el mundo conspiraba en su contra y que Dios estaba ausente, observando desde lejos sin intervenir. La desesperación y la angustia lo consumían, y muchas veces se preguntaba si valía la pena seguir adelante. Un día, después de una jornada especialmente dura, se sentó frente a la ventana de su apartamento y decidió hacer algo que nunca había probado: permanecer en silencio, sin planear, sin intentar resolver nada, solo estar presente. Al principio fue incómodo, incluso doloroso. Su mente quería escapar, llenar el vacío con preocupaciones y miedos. Pero Martín se quedó. Respiró profundo, notó su corazón latiendo y se permitió sentir la tristeza sin resistirse. En ese silencio, algo comenzó a cambiar. Un pensamiento surgió, claro y sereno: no estás solo. Cada paso que das tiene propósito, aunque ahora no lo veas. No era una voz literal, sino una certeza profunda que le llenó el pecho. Martín sintió una paz que no había experimentado en años. Era la sensación de que Dios no estaba lejos, sino actuando a través de los pequeños detalles. La fuerza para levantarse, la capacidad de tomar decisiones, la claridad para enfrentar los problemas. Ese momento no solucionó sus problemas inmediatamente, pero cambió su perspectiva. Comenzó a percibir señales sutiles de guía: una oportunidad laboral inesperada, la palabra correcta de un amigo en el momento preciso, la fuerza interior para reconstruir su vida. Martín comprendió que Dios no le prometió ausencia de dificultades, sino acompañamiento constante en medio de ellas. Su percepción se transformó. Lo que antes era desesperación, ahora era aprendizaje. Lo que antes parecía vacío, ahora era plenitud. Lo que antes era dolor, ahora era crecimiento. La historia de Martín nos enseña algo esencial: no necesitamos entender todo ni recibir milagros espectaculares para sentir a Dios. Su presencia se manifiesta en la fuerza que nos da para enfrentar los desafíos, en la claridad que emerge en medio del caos y en la paz que sentimos cuando nos detenemos a escuchar. Cuando aprendemos a mirar de cerca y con atención, descubrimos que nunca estuvimos solos. Ahora, reflexiona por un instante. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste desesperación, miedo o pérdida y descubriste después que algo bueno surgió de esa experiencia? Ese es el lenguaje de Dios, silencioso pero constante, invitándote a abrir los ojos y reconocer su presencia. Hasta ahora conociste las historias de Andrés, Sofía, Lucas, Valeria y Martín. Cada uno enfrentó situaciones distintas: búsquedas externas, exigencias internas, pérdidas, ansiedad, vacío. Pero todos compartieron un mismo descubrimiento: Dios nunca estuvo lejos, siempre estuvo presente, actuando de manera silenciosa y constante, esperando a que abrieran su percepción y su corazón. Ahora quiero hablarte directamente a vos. Si alguna vez sentiste que Dios te ignora, que no escucha tus oraciones, que no aparece cuando lo necesitas, quiero que sepas que no es verdad.
Lo que ocurre es que muchas veces miramos hacia afuera, esperando señales extraordinarias, milagros visibles o respuestas inmediatas. Mientras tanto, lo que realmente necesitamos está dentro y alrededor nuestro, en lo cotidiano, en los momentos que antes pasábamos por alto. Quiero que hagas un pequeño ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundo y recordá un instante reciente en que sentiste alivio, paz o claridad. Tal vez fue un mensaje inesperado, una conversación que te hizo reflexionar, un gesto de bondad que tocó tu corazón. Eso no fue casualidad. Eso es Dios actuando, recordándote que está presente y que siempre estuvo a tu lado, aunque no lo hayas visto hasta ahora. Psicológicamente, este ejercicio funciona porque entrena tu atención y cambia tu percepción de la realidad. Cuando aprendes a notar los detalles que antes ignorabas, empezás a sentir conexión, propósito y dirección. Lo espiritual y lo psicológico se encuentran en este punto. La presencia de Dios se manifiesta en tu capacidad de observar, sentir y reconocer. Hoy te invito a un cambio profundo. Deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro y alrededor tuyo. Presta atención a los pequeños milagros diarios. Acepta tus emociones sin juzgarte. Agradece lo que ya tenés y permitite sentir paz en el silencio. Este es el momento de dejar de correr detrás de señales espectaculares y empezar a percibir la presencia de Dios en tu vida cotidiana. No esperes más. Cada instante que pasa es una oportunidad para abrir tu corazón y notar su presencia. Si lo haces, vas a descubrir que todo lo que creíste que estaba lejos, siempre estuvo más cerca de lo que imaginaste. Y esa certeza puede transformar tu vida desde dentro, generando calma, claridad y propósito en cada decisión que tomes. Ahora quiero que imagines algo. Cada dificultad que viviste, cada miedo que te paralizó, cada momento de soledad o desesperación, todo eso fue un puente para acercarte a Dios. No es casualidad que hayas llegado hasta este momento de tu vida, ni que estés leyendo o escuchando estas palabras. Todo está diseñado para que abras tu corazón y descubras lo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. A veces creemos que Dios actúa solo en lo extraordinario, en los milagros espectaculares, en los eventos que cambian el curso de la historia. Pero la verdad es que su acción es constante, silenciosa, invisible. Está en cada respiración que tomas, en cada pensamiento que surge, en cada sentimiento que experimentas. La vida diaria, con todos sus altibajos, es el lienzo donde se revela su presencia. Quiero que sientas esto profundamente. No estás solo, aunque a veces todo parezca caótico. Maybe I'm an alien. Must be something heaven sends. Payback for the love I spent. Oh my, this time I'ma keep it gone. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Lo que percibís como vacío es en realidad un espacio donde Dios puede actuar, un espacio que te invita a abrir tu mente y tu corazón para recibir guía, claridad y fortaleza. Cada pequeño instante de amor, de bondad, de gratitud, es un recordatorio de que Él está presente, moldeando tu vida de maneras que aún no comprendes completamente. Si sentís miedo o duda, recordad que esas emociones no son obstáculos, sino señales de que necesitas prestar atención, pausar y escuchar. La presencia de Dios no se percibe con la prisa ni con la urgencia, se percibe con atención consciente, con apertura y receptividad. Cuando aprendes a mirar y sentir de esta manera, empezás a notar que todo lo que parecía alejado, está sorprendentemente cerca. Hoy te desafío a practicar esto. Durante el día, observa cada pequeño detalle que normalmente ignorarías, sentí cada emoción sin juzgarla, agradece incluso lo que consideras mínimo. Cada paso que des con conciencia, cada instante en que reconozcas su presencia, fortalece tu conexión y transforma tu percepción de la vida. Lo que antes parecía lejano, ahora se revela en cada pequeño milagro que ocurre a tu alrededor. Recordad siempre, no necesitas grandes señales para sentir a Dios. Lo extraordinario ya está en lo ordinario, solo necesitas abrir tu corazón y verlo. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción consciente, es un puente que te acerca más a su amor. Y cuanto más lo percibas, más se transforma tu vida, más paz, más claridad y más propósito vas a experimentar. Conoce a Camila.
Durante años, se sintió atrapada en una rutina que parecía vacía. Trabajo agotador, relaciones superficiales y un constante sentimiento de que algo faltaba en su vida. Buscaba a Dios en libros, predicaciones y charlas motivacionales, pero cada intento la dejaba más frustrada, como si el vínculo espiritual estuviera fuera de su alcance. Un día, decidió probar algo distinto. En lugar de buscar experiencias grandiosas, comenzó a prestar atención a lo pequeño: la sonrisa de su compañero de trabajo, el aroma del café por la mañana, el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Al principio, parecía trivial, casi sin importancia. Pero mientras lo hacía, algo empezó a cambiar. Cada pequeño detalle comenzó a sentirse lleno de significado, como si todo estuviera conectado por un hilo invisible que hasta ahora no había notado. Camila se dio cuenta de algo profundo. Dios estaba presente en cada instante que había ignorado. No necesitaba ir a un lugar especial ni esperar un evento milagroso. Lo divino se manifestaba en la vida diaria, en los gestos sencillos, en los momentos que parecían comunes. Esa percepción transformó su perspectiva. Empezó a vivir con más atención, más gratitud y más claridad, reconociendo que cada decisión, cada pensamiento y cada emoción podían ser un puente hacia su presencia. Lo más sorprendente fue que esta transformación no se limitó a su interior. Su relación con los demás mejoró, su capacidad para tomar decisiones se volvió más consciente y comenzó a sentir una paz que nunca había experimentado. Todo eso surgió de un cambio en la percepción. Al abrir los ojos y el corazón, descubrió que Dios siempre había estado allí, actuando silenciosamente en su vida. Esta historia nos recuerda algo crucial: la espiritualidad no depende de eventos extraordinarios ni de experiencias espectaculares. Depende de la atención, la gratitud y la apertura de tu corazón para reconocer lo que siempre estuvo allí. Cada pequeño gesto, cada instante de paz o claridad, es una señal de que Dios está presente y actuando en tu vida, incluso cuando parece que todo está perdido o fuera de control. Hoy, te invito a que, como Camila, observes tu día con atención, notes los pequeños milagros que ocurren a tu alrededor y reconozcas la presencia de Dios en lo cotidiano. Esa simple práctica puede transformar tu percepción, tu paz interior y tu manera de vivir cada instante. Ahora quiero contarte la historia de Javier, un hombre que enfrentaba una de las pruebas más difíciles de su vida. Había perdido a un ser querido y sentía que su mundo se desmoronaba. La tristeza y el dolor lo consumían, y en medio de la desesperación, creía que Dios lo había abandonado. Cada día parecía un desafío insuperable, y la sensación de vacío parecía crecer con cada hora que pasaba. Pero un día, en un momento de absoluta vulnerabilidad, Javier decidió detenerse. Se sentó en silencio, cerró los ojos y permitió que sus emociones fluyeran sin resistirse, sin intentar racionalizarlas ni ignorarlas. En ese instante de apertura total, algo comenzó a cambiar. Sintió una calma profunda y una claridad que no había experimentado antes. Comprendió que Dios estaba presente incluso en su dolor, actuando de maneras que él no podía comprender de inmediato. Javier empezó a notar señales en su vida cotidiana: la voz de un amigo que lo consolaba en el momento justo, un mensaje inesperado que le recordaba esperanza, la fuerza interior para enfrentar cada día con determinación. Lo extraordinario no estaba en un milagro espectacular, sino en la constancia silenciosa de la presencia divina en cada detalle. Su percepción cambió, dejó de ver la pérdida como abandono y comenzó a entenderla como un proceso donde cada experiencia tenía un propósito mayor. Esta historia nos enseña algo crucial: el dolor y la dificultad no son la ausencia de Dios, sino oportunidades para percibir su acción de manera más consciente. Cuando aprendemos a abrir el corazón, incluso en los momentos más oscuros, podemos sentir su guía y apoyo de formas que trascienden la lógica humana. La espiritualidad no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a caminar con Dios a través de él. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué desafíos estás atravesando que podrían transformarse si empezaras a verlos como oportunidades para percibir la presencia de Dios? Cada prueba, cada dificultad, cada momento de tristeza puede convertirse en un puente hacia una conexión más profunda, si te permitís observar, sentir y abrir tu corazón. Este es el mensaje que quiero que lleves contigo. Dios está actuando en tu vida, incluso cuando no lo ves, incluso cuando el mundo parece caótico. Cada instante de atención, cada acto de gratitud, cada respiración consciente te acerca a Él y transforma tu percepción de la realidad. Imagina por un momento que cada instante de tu vida cotidiana está lleno de señales que antes no veías. La sonrisa de alguien desconocido, el canto de un pájaro, un mensaje inesperado que te recuerda esperanza.
Todos esos pequeños detalles son manifestaciones de la presencia de Dios. Pero muchas veces, estamos tan ocupados corriendo, buscando respuestas fuera, que no los notamos. Toma conciencia de esto. La transformación no llega de un milagro espectacular, sino de la práctica constante de atención y apertura. Cuando empezás a observar, sentir y agradecer, tu percepción cambia. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta y tu corazón se siente más ligero. Cada gesto amable, cada momento de tranquilidad, cada instante de silencio, es una oportunidad para sentir su presencia y actuar desde la paz en lugar del miedo. Considera a Mariana, quien durante años se sintió atrapada en su rutina y desconectada de su propósito. Comenzó a aplicar prácticas simples, pausas de 5 minutos para respirar y observar, pequeños actos de gratitud y reflexión diaria sobre sus emociones. Lo que parecía trivial comenzó a transformarse en una experiencia profunda. Mariana notó que podía tomar decisiones más conscientes, sentir paz en su día a día y percibir la guía divina incluso en las dificultades. Pretty close to heaven now. Moments of euphoria. I am never coming down. Oh my, this time I'ma keep it going, stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet, it never looked so good. Oh my, let's try, I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my, euphoria. Maybe I'm an alien. Must be something heaven sends. Payback for the love I spent. Oh my, this time I'ma keep it going, stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet, it never. Esto nos enseña algo esencial. Dios se manifiesta en lo cotidiano, no solo en lo extraordinario. Cada pensamiento consciente, cada emoción reconocida, cada acto de gratitud es un canal para su presencia. Y cuanto más lo practicamos, más fuerte y clara se vuelve esa conexión. La vida no tiene que ser una búsqueda constante de señales espectaculares. Puede ser una experiencia de cercanía y armonía cuando aprendemos a mirar y sentir con atención. Hoy te desafío a hacer un cambio. Observa tu entorno, agradece lo que ya tenés, permitite sentir tus emociones y notar los pequeños milagros que ocurren a tu alrededor. Cuanto más lo hagas, más claro será el mensaje. Dios siempre estuvo presente, solo necesitabas abrir tus ojos y tu corazón. Recordá, no se trata de saberlo intelectualmente, sino de sentirlo profundamente. Cada paso consciente que das, cada instante en que elegís notar lo divino, transforma tu vida desde adentro hacia afuera. Y esa transformación es la que da sentido a cada desafío, a cada prueba y a cada momento de tu existencia. Conoce a Esteban. Durante años sintió que su vida estaba marcada por la frustración, trabajos que no lo llenaban, relaciones que no prosperaban y un vacío que parecía imposible de llenar. Sentía que, aunque oraba y buscaba respuestas, Dios estaba distante, como si su presencia fuera solo una idea lejana, inalcanzable. Un día, tras un momento de absoluta desesperación, decidió probar algo diferente. Comenzó a prestar atención a cada pequeño detalle de su día, siguiendo un hábito sencillo pero transformador. Al inicio parecía irrelevante: el aroma del café por la mañana,
el sonido del viento entre los árboles, la sonrisa de un desconocido en la calle. Sin embargo, cada gesto y cada instante empezaron a cobrar un nuevo significado. Lo extraordinario sucedió cuando Esteban comenzó a notar patrones y sincronías que antes pasaban desapercibidos. Una conversación casual le ofreció un consejo que cambiaría su manera de ver su situación. Un gesto inesperado de alguien cercano le dio claridad sobre su camino profesional, y dentro de él, una sensación de paz que no entendía lo invadió. En ese momento comprendió algo esencial: Dios estaba actuando todo el tiempo, incluso cuando parecía invisible. Esteban no experimentó un milagro espectacular, sino un cambio profundo en su percepción. La presencia de Dios se volvió tangible porque él eligió abrir los ojos y el corazón. Cada dificultad que antes lo desgastaba, ahora se percibía como un aprendizaje, una oportunidad de crecimiento y conexión. Su vida comenzó a cambiar, no porque las circunstancias fueran perfectas, sino porque él aprendió a reconocer lo divino en cada momento. Este ejemplo nos enseña que la cercanía de Dios no depende de eventos extraordinarios, sino de nuestra capacidad de atención, gratitud y apertura emocional. Cada acción consciente, cada instante en que notamos lo que antes pasábamos por alto, es un puente hacia su presencia. Esteban ahora vive con una certeza renovada: la guía divina está en lo cotidiano, en los detalles, en los momentos más simples de la vida. Hoy te invito a que hagas lo mismo. Observa tu entorno con atención, reconoce los pequeños milagros diarios, agradece y permitite sentir la paz que surge al conectar con lo divino. Cuanto más lo practiques, más fuerte será la sensación de que Dios está más cerca de lo que jamás imaginaste, y que cada instante de tu vida está impregnado de su presencia. Ahora quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Recordá a Valeria, Martín, Camila y Esteban. Cada uno enfrentó desafíos distintos: búsquedas externas, pérdidas, ansiedad, vacío, frustración. Sin embargo, todos compartieron un mismo descubrimiento: Dios siempre estuvo presente, actuando de manera silenciosa y constante, esperando a que abrieran su percepción y su corazón. Pensá en tu propia vida. ¿Cuántas veces sentiste que estabas solo, que tus problemas eran demasiado grandes y que nadie podía ayudarte? Lo que estas historias nos muestran es que esa percepción de soledad es solo eso: percepción. La presencia de Dios no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de tu capacidad de observar, sentir y reconocer lo que siempre estuvo allí. Hoy te invito a un cambio radical. En lugar de buscar fuera, comenzá a mirar lo que ya tenés dentro y a tu alrededor. Presta atención a los pequeños milagros diarios, reconoce la guía silenciosa en tus decisiones, valora los momentos de claridad y gratitud. Cada instante en que lo haces, tu conexión se fortalece, tu percepción se transforma y tu vida comienza a reflejar la presencia divina en cada acción y pensamiento. Psicológicamente, esto funciona porque entrenar la atención y la gratitud cambia tu cerebro y tu forma de procesar emociones. Espiritualmente, abre un canal donde podés percibir lo divino actuando a través de vos y a través de todo lo que te rodea. Esta combinación genera paz, claridad y propósito, incluso en los momentos más difíciles. Recordá siempre: no necesitas grandes señales ni eventos espectaculares para sentir a Dios. Cada respiración consciente, cada gesto de bondad, cada emoción reconocida, es un puente hacia su presencia. La verdadera transformación ocurre cuando empezás a vivir con atención, apertura y gratitud, y comprendés que nunca estuviste solo. Este es el momento para internalizarlo. Cada desafío, cada momento de soledad, cada instante de tu vida cotidiana, puede convertirse en una experiencia de conexión con lo divino. La clave está en observar, sentir y agradecer, y así permitir que la presencia de Dios transforme tu realidad desde adentro hacia afuera. Ahora quiero que te detengas un momento y respires profundo. Imagina que cada dificultad que sentiste como un peso imposible de llevar es en realidad una oportunidad. Una oportunidad para abrir tu corazón y percibir la presencia de Dios actuando silenciosa pero constantemente en tu vida. Cada lágrima, cada miedo, cada incertidumbre, tiene un propósito: acercarte a algo más grande que vos mismo. Pensemos en los momentos más simples: la brisa en tu rostro, el sonido de la lluvia, un mensaje inesperado de alguien que te importa. Cada uno de estos detalles es un recordatorio de que lo divino no está lejos, que nunca estuvo lejos, y que cada instante puede convertirse en un puente hacia la paz y la claridad. No esperes milagros espectaculares. El milagro está en notar, sentir y agradecer lo que ya existe a tu alrededor. Imagina que cada pensamiento consciente que elegís tener, cada emoción que reconoces sin juzgarte,
Cada acto de bondad que realizas es una forma de conectar con la guía divina. Esta conexión no depende de circunstancias externas ni de eventos extraordinarios, sino de tu capacidad de abrir los ojos, el corazón y la mente para percibir lo que siempre estuvo allí. Y ahora te desafío a algo poderoso. Durante el resto del día, presta atención a cada instante, sentí la vida con más intensidad y pregúntate, ¿dónde está Dios en esto? Podés sorprenderte al descubrir que cada pequeño momento es una manifestación de su presencia. Desde lo más simple hasta lo más complejo, todo está impregnado de su guía. Sentí esta certeza, Dios está más cerca de lo que pensás, actuando en cada detalle, acompañándote en cada paso y transformando tu vida de manera silenciosa pero profunda. Esta percepción puede cambiar todo, tu paz, tus decisiones, tu perspectiva y la manera en que experimentas cada instante. Cada acto consciente de atención y gratitud es una invitación a vivir desde la conexión con lo divino. Pretty close to heaven now. Moments of euphoria. I am never coming down. Oh my, this time I'ma keep it going, stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet, it never looks so good. Oh my, let's try, I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my, euphoria. Este es el poder de la manifestación emocional, cuando aprendes a percibir la presencia de Dios en lo cotidiano, no necesitas buscarlo fuera. Lo extraordinario está en lo ordinario, y tu vida se transforma al abrir tu corazón para verlo y sentirlo. Ahora quiero que sientas algo profundo. Cada experiencia que viviste, cada momento de pérdida, de miedo o de duda, no fue en vano. Todo eso fue parte del camino que te llevó a este instante, donde podés abrir tu corazón y percibir la presencia de Dios actuando en tu vida. No es un acto de suerte ni coincidencia. Todo está perfectamente alineado para tu crecimiento y tu despertar espiritual. Pensemos por un momento en las historias que escuchaste. Camila aprendiendo a ver lo extraordinario en lo cotidiano. Martín descubriendo la guía silenciosa en medio del dolor. Esteban transformando su percepción a través de la atención y la gratitud. Cada uno nos enseña lo mismo. Dios está presente siempre, incluso cuando no lo vemos. La clave está en nuestra capacidad de observar, sentir y actuar con conciencia. Hoy te invito a internalizar esto de manera práctica. Comenzá a notar los pequeños milagros de tu día a día. Agradece cada instante, presta atención a las señales y permitite sentir la paz que surge cuando conectas con lo divino. No esperes grandes eventos para creer. Empezá a percibir la presencia de Dios en lo ordinario, en cada detalle de tu vida cotidiana. Este es un momento de transformación real, cuando cambias tu percepción y aprendes a ver lo invisible. La vida deja de ser una serie de
problemas sin solución y se convierte en un camino lleno de propósito, guía y conexión. La fe no es esperar lo extraordinario, la fe es reconocer lo divino en cada instante y así vivir desde la certeza de que nunca estuviste solo. Recordá cada pensamiento consciente, cada emoción reconocida, cada acto de gratitud es un puente hacia Dios. Y cuanto más los practiques, más se fortalecerá tu conexión y más clara será tu percepción de su presencia en tu vida. Este es el momento de abrir los ojos, el corazón y la mente y dejar que la presencia de Dios transforme tu realidad de manera profunda y duradera. Ahora quiero que sientas esto con toda tu atención, cada historia que escuchaste hoy, cada reflexión, cada ejercicio que te propuse, tiene un propósito único, que comprendas que Dios nunca te abandonó, nunca estuvo lejos y su presencia siempre estuvo actuando en tu vida, incluso en los momentos que más creíste que estabas solo. Imagina tu vida como un río. A veces el agua fluye tranquila, otras veces parece turbulenta y caótica. Lo que muchas veces no vemos es que Dios está debajo de la superficie, guiando el curso de cada corriente, suavizando cada obstáculo y preparando el camino para que lleguemos a donde necesitamos estar. No dependes de un milagro espectacular, el milagro está en cada instante que abrís tu corazón y tu mente para percibirlo. Hoy te invito a tomar una decisión consciente. Deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro y a tu alrededor. Nota los pequeños milagros, agradece cada momento, permitite sentir la guía silenciosa que actúa en tu vida. Cada respiración, cada pensamiento consciente, cada gesto de bondad es una oportunidad para acercarte más a lo divino. Y cuanto más lo practiques, más paz, claridad y propósito vas a experimentar. Recordá las historias de Camila, Esteban, Martín y tantos otros. Todas muestran lo mismo, que la presencia de Dios es constante, sutil y transformadora. No necesitas grandes señales ni experiencias extraordinarias. Solo necesitas abrir los ojos, el corazón y la mente para reconocerla en tu vida cotidiana. La fe no es esperar lo imposible, sino percibir lo invisible y vivir desde esa certeza. Quiero que hoy hagas algo simple pero poderoso. Mira a tu alrededor, sentí tu respiración, escucha tu corazón, agradecelo que ya tenés. Cada instante que hagas esto, estarás fortaleciendo tu conexión y abriendo espacio para que la presencia de Dios transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Este es tu momento de despertar, de conectar y de vivir con la certeza de que nunca estuviste solo y que cada desafío, cada alegría y cada experiencia es parte de un plan mucho más grande. Toma esto con vos, practícalo cada día y vas a descubrir que la vida es mucho más rica, plena y llena de sentido de lo que jamás imaginaste. No esperes más. Abrí tu corazón hoy y sentí la presencia de Dios actuando en cada instante de tu vida.